Entonces, la primera propiedad nos decía que la probabilidad no podía ser mayor que uno, ¿cierto? No podía ser mayor que uno y tampoco menor que cero, ¿cierto? Solamente llega hasta el tope de cero y en uno. Y ya nos dimos cuenta por qué era, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos todos nuestros eventos como principales, los mayores eventos que tenemos en el denominador, y si dividimos eso, pues nos va a dar un número decimal. Ya estamos mirando lo que es un número decimal y va a ser menor que uno, pero mayor que cero. ¿Listo? Para que tengan en cuenta. Entonces, eh, habíamos visto dos cositas, ¿cierto? Una era con el dado, ¿cierto? Teníamos del dado. ¿Y la otra con qué era? Con la baraja. Con la baraja española. ¿Listo? ¿Listo? Con la baraja española. Entonces decíamos que la baraja española, ¿cuántas cartas tiene? 40. No, 48. 48. ¿Listo? La baraja española tiene 48 cartas. ¿Qué era lo que veíamos como los eventos totales? ¿Se acuerdan que teníamos, voy a recordarles por acá, que teníamos que la probabilidad de un evento A, ¿cierto? De cualquier evento que pase, que necesitemos averiguar, era igual al número de eventos de, de eventos. Era posible, ¿cierto? Posibles, posibles, favorables, posibles. Y en el denominador estaba el número de eventos totales. ¿Eso? Eso era lo que teníamos que tener en cuenta para, para ver cada uno de estos. ¿Listo? Entonces, ¿y qué hacíamos? Mirábamos. Si estoy hablando del dado, vamos a hablar de un dado. ¿Cierto? Voy a escribir acá un dado. ¿Cuál era la probabilidad de que saliera el número 6? Una. ¿Cómo? Una. ¿Uno qué? Una probabilidad. No es una probabilidad. Ojo, en el dado, los eventos totales son 6, ¿cierto? Porque hay 6 números. Si yo lanzo, pueden caer 6 opciones, 6 eventos que son posibles, del 1 al 6. Pero ¿cuántas son favorables o posibles que yo requiero? ¿Sí? En Un este caso sexto. me dice, ¿cómo? Un sexto. Un sexto, ¿sí? ¿Por qué? Porque si el 6 solamente está una vez, ¿cierto? Que es lo que me puede salir. Y eso habíamos dicho que era 0, ¿qué? 0, 0,16. ajá, exacto. Entonces era 0,16. Ahora, si yo les digo la probabilidad de que salga un número par, ¿cuál es la probabilidad? Sabemos 4. que, ¿cómo? 3 sextos. 3 ¿Cómo? sextos. 3 sextos, exacto. Sabemos que los totales son 6, ¿cierto? ¿Y por qué 3 sextos, Carol? Porque solo hay 3 números pares en el dado. Exacto, ¿cierto? Entonces hay 3 posibles eventos, 3 números que son favorables que pueden salir. En este caso es el 2, el 4 y el 6. ¿Listo? Entonces sería 3 sextos. ¿Y esto a qué es igual? 0,5. 0,5, 0,5, 0,5.
¿Listo? Esa es la probabilidad. Ojo, la probabilidad no puede pasar más de 1 ni ser menor que 0. ¿Listo? Entonces, ahí nos damos cuenta que es 0,5. Listo. ¿Cuál es la probabilidad, hablando del dado? ¿Cuál es la probabilidad de que también que salga un número impar? 4. ¿Es también 3/6? 3/6, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en el dado está el 1, está el 3 y está el 5, que son los números impares que tengo dentro del dado, ¿listo? Que están en el dado. Y pues eso también va a ser 0,5. Creo que tenemos ¿Sí? que copiar. Claro, vayan copiando. A ver, ¿cuál es la probabilidad de que salga un número primo? Ya sabemos cuáles son los números primos. ¿Y cuántos números primos hay en el dado? 4. ¿Cuáles son los 4? ¿Dos? ¿2/6? ¿Cuáles son? El 4. El 4 y el 2. Ojo, números primos. El 2 y el 5, ¿no? El 3 y el 1 y el 5. Serían 3. No, sí, profe, serían 4. Sería el 1, el 2, el 6 y el 4, ¿no? No, Es el 1, el 3 y el 5. no, El 1, 2. 2, 5. 1, 2, 4, 5, profe. no, 1, 2, 5, profe. El 6, el 4. no. Primero, ¿qué es un número primo? 5, 6, 7. ¿Qué es ¿Cuál, Libertad? Que nomás tienen dos dígitos. Que solamente El tienen 1 dos y el dígitos. 3. No, Profe, Por sí mismo y El 2, profe, el 2 y el 4. no, 2, 3, 5, profe. sí. Entonces, es el 2, el 3 y el 5. ¿Listo? El 1 no es un número primo, el 4 tampoco y mucho menos el 6. ¿Listo? Los primeros números primos, el primero es el 2, luego sigue el 3, luego el 5 y luego el 7. Pero el 7 no está. Sería 3 sextos. 3/6 también. Entonces, también me quedaría 0,5. ¿Listo? Entonces, eso es para un dado. Ahora, si yo tengo dos dados, ¿cuál es la probabilidad de sacar el número 6? 2, ¿Es 2? ¿Cuánto? 12avo. 2 doceavos. Ojo, 2 doceavos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ya teniendo dos dados, ¿cierto? ¿Cuántos eventos en total? ¿Cuántos eventos en total tengo? ¿Cuántos eventos totales cuando tengo dos dados? 2. 12. 12, ¿cierto? 6 de uno y 6 del otro. Entonces, ¿qué necesito hacer? Cojo y lo coloco el 12, ¿cierto? Y ahora sí, ¿cuántas veces puede caer el 6? Pues en un dado una y en el otro dado una también. Entonces, serían 2. Pero, ¿qué pasa aquí? ¿A qué es igual esto? A 0,16. A 0,16. ¿Listo? Si nos damos cuenta, es lo mismo que tenía en la parte de arriba, ¿cierto? ¿Y por qué será? Porque es la misma probabilidad teniendo dos dados, teniendo tres dados, teniendo cuatro dados para un número. ¿Sí? Es la misma probabilidad en caso del dado, de los dados, ¿cierto? Yo tengo mis daditos y la probabilidad no me puede aumentar, ¿sí? Sino que queda igual.
la probabilidad en este caso queda Profe, igual. ¿sabe que a mí me confunde cómo haya el número final, profe? O sea, por ejemplo, el 0,5. Divida 3 entre 6. 3 dividido 6. Ah, Es la división de eso. ¿Cómo, Trena? Profe, lo puedo chiquitar para copiar. No, profe, es que ya entendí. Listo, profe. Profe, pero entonces la probabilidad en los dos dados, en un dado y en los dos dados va a dar el mismo resultado decimal. Sí. La probabilidad es la misma. ¿Listo, niños? ¿Listo? Y para en todos los casos va a ser lo mismo. ¿Listo? ¿Y por qué? Porque si nos damos cuenta, aquí, en este caso, cuando yo quiero este 2 doceavos, ¿cierto? Si lo simplifico, ¿cuánto me queda? 8. Sería un sexto, un Un sexto. sexto, ¿cierto? Saco mitad arriba, saco mitad abajo, me da un sexto. Y un sexto es la probabilidad de sacar el número 6 con un dado, ¿cierto? Entonces, podemos verlo también, digamos, la probabilidad de sacar un número par. Acá es igual. ¿A qué? A 3 sextos. No, A 6. A 6. Sexto. 6 A qué, 6 doceavos. doceavos, ¿cierto? Ya tengo 3 números pares en un dado, 3 números pares en el otro, me suman 6 posibles o sea, que me favorezcan a mí, que sean posibles esos, y pues ya hay 12 eventos totales. Si yo lo simplifico, ¿cuánto me da eso? Sería 3 sextos. sextos. 3 sextos. Saco mitad, ¿cierto? Y me da la fracción de la parte de arriba, pero yo puedo seguir simplificando, y si yo simplifico eso, ¿cuánto es? Un tercio. No, saco tercera arriba, saco tercera abajo. Por eso, ¿no? Uno arriba. ¿Cuánto es 6? Sí, 3 dividido 3, Un 1. medio. Y 6 dividido 3, 2. ¿Cierto? Un medio. ¿Y cuál es la mitad de 1? 0. Medio. 0.5. 0.5. ¿Cierto? 1 dividido 2 me da 0.5. ¿Listo? Y queda igual. Si nos damos cuenta, esta fracción de 3 sextos es la misma fracción que yo tenía antes, ¿cierto? Con un solo dado. Lo único que pasa, ¿qué pasa aquí? Nosotros la duplicamos, eso se llama, se duplica esa fracción. O sea, ¿qué quiere decir? Que yo multiplico arriba y abajo por 2. ¿Por qué? Porque ya tengo 2 dados y no uno. ¿Listo? ¿Alguna pregunta de acá, niños? no, profe. Permítame. Entonces, vamos a ver
Otro ejemplo sobre probabilidad. Esto vamos a subir como de nivel. Otro ejemplo. Entonces, van a escribir ahí. En una bolsa, en una bolsa, hay 100 pimpones en total. En una bolsa hay 100 pimpones en total. Coma. Coma. $30 verdes, coma, 45 rojos, coma, 5 amarillos, Profe, 30 verdes, 30 verdes, coma, 45 rojos, coma, 5 amarillos, coma, 20 azules. Punto aparte. Entonces, hallar, ojo, este hallar es con H y doble L. Hallar la probabilidad de, 2 puntos. Hallar la probabilidad de, 2 puntos. Vuelvo a repetir, en una bolsa hay 100 pimpones en total, coma, 30 verdes, 45 rojos, 5 amarillos, 20 azules. Punto aparte, hallar la probabilidad de, 2 puntos. 2 puntos aparte. Entonces hay un guioncito o algo, voy a borrar acá. De un guioncito, sacar un ping-pong, bueno, sacar de color rojo. Sacar de color rojo. Sacar de color azul. Sacar de color amarillo. Y por último, sacar de color verde y rojo. Y vamos a ver el otro, último, ahora sí. Sacar de color amarillo, y azul. Sacar de color amarillo y azul. ¿Listo? Esas son las probabilidades que vamos a hallar. ¿A partir de qué? De la información que nos dieron. De lo que tenemos ahí. ¿Listo? Entonces, vamos a ver. Voy a hacer la probabilidad. Voy a poner por acá. Probabilidad de un ping-pong rojo. ¿Sí? Voy a poner probabilidad de rojo. ¿Sí? Ya sabemos que estoy hablando de lo que es
mi bolsita llena de pimpones, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? ¿Cuántos eventos en total hay? 45. No, 100. ojo, hay 100. Ustedes tienen una bolsa llena de pimpones y ¿cuántos pimpones hay? 100. O sea, hay 100 eventos totales que puedo hacer. 100 eventos. Ahora sí viene cuántos pimpones si yo meto. Entonces, 45. ¿cuántos puedo sacar? 45 pimpones rojos. ¿Listo? Estos son 45. Eso se ¿Listo? puede simplificar. Sí, claro, se puede simplificar. ¿Y cómo la puedo simplificar? 5 Listo, ¿cuánto me da arriba? en 9. 9 y abajo. 9, Sí, 10. 50. No, pero 50, ¿no? ¿Cuál 50? 100 dividido 5. 11, profe, 11 creo que es. No, 20. 20. 12, profe, 12. 20. 20. 20 por 5, 100. Listo, ahora, ojo aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir eso. ¿Y cuánto me da? La primera 5. 0,45. 0,45. ¿Listo? 9 dividido 20 me da 0,45, que es la probabilidad de sacar un ping-pong rojo. ¿Listo? Esa es la probabilidad de sacar un ping-pong rojo. 0,45. Ahora vamos a ver el otro. La probabilidad de amarillo. Ah, perdón, de azul. 100 ¿Cierto? 100 eventos. Sabemos que son 100 eventos en y total. 20. Y hay 20 azules. Esto es igual a qué. Voy a dejar, no voy a simplificar, sino lo voy a dejar de esta manera. ¿Listo? Aquí voy a adelantar un poquito. Esto es como parte de lo que tienen que averiguar en matemáticas, lo que son fracciones decimales y cómo se comportan. Entonces el resultado sería 0.2. Este sí, este sería 0,2. ¿Listo? 0,2 es la probabilidad de sacar un ping-pong azul. ¿Listo? El amarillo es igual, entonces la probabilidad de amarillo es 100. 5 cienados. Fusionados. Profe, pero el azul no se... de amarillo, ¿cierto? Eran 5 cienavos, ¿sí? 0,5. 0,5, profe. Sí, qué Entonces, bien. no da 0,5. ¿No, profe? 0,05. Exacto. 0,05. Bien. ¿Listo? ¿Por qué, profe? Divídalo. 5 dividido 100. No, sí, profe. Sí, a 0,05. Ahora, acá. Voy acá. La verde y rojo. Entonces, probabilidad de sacar verde. Uy. Verde y rojo. Esto es igual a qué, ¿cierto? 75. Sería 70 y... Sí, 75. ¿Cuántos son verdes? 30. ¿Cuántos son rojos? 45, ¿cierto? Entonces ahí sumo esos dos, la cantidad de esos dos pimpones y me da 75. 75 Lo vamos a sobre 100. simplificar. ¿No? No es necesario. No es necesario simplificarlo. Da ¿Cierto? 0,75. 0,75. ¿Listo? Eso da esa división. ¿Listo? Y la probabilidad era, la última era, ¿de qué? Era de Amarillo. y azul. Amarillo. Sería 25. 25 cienados. Y azul. 0.25. Eso es igual a 25, que son la suma de esos dos, sobre 100. Igual Es igual 0,25. Son 0.25. 95. 0.25. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá, niños?
No, profe. No. Así se halla. Profe, ¿puedes mencionar ya, por favor? ¿Cómo? ¿Me puedes subir un poquitico? No, ya no, profe. Es que era para copiar que no había alcanzado, profe. Ok. Entonces, así se halla la probabilidad, ojo, de un evento simple se llama, ¿sí? Se le dice como un evento simple. Entonces, ahí hay un evento, saque un pimponcito rojo, un pimponcito azul, un pimponcito amarillo. ¿Listo? Para lo que viene, necesito que ustedes consigan, pues, un dado, el dado que les había pedido. Mira, profe, véalo, ve que yo tengo. Aquellos que ahorita lo van a utilizar o de pronto la otra clase. Entonces, no hay problema. ¿Listo? Entonces, copien ahí y ya les digo lo que vamos a ver, ¿cierto? Lo que es la parte también de probabilidad, se utiliza mucho lo que es una probabilidad empírica o experimental, se le dice, ¿sí? Una probabilidad experimental, ¿listo? Y de aquí, en esta probabilidad experimental, viene lo que es la parte, de estadística, ¿listo? Viene como una parte de lo que es estadística, ¿sí? ¿Por qué? Porque vamos a utilizar, no sé si ustedes se acuerdan, lo que es parte de la frecuencia relativa, ¿listo? Entonces, la frecuencia relativa era la frecuencia absoluta, ¿cierto? Cuántas veces se repetía en el total, dividido el total de eventos, ¿listo? Eso era lo que era la frecuencia relativa. Entonces, vamos a ver. Eh, ¿Frecuencia acumulada? no, frecuencia acumulada no. La frecuencia relativa. Vamos a ver. Entonces, ponen ahí probabilidad. Probabilidad. Probabilidad experimental. ¿Listo? Entonces, esta probabilidad experimental, ¿qué es? La probabilidad experimental, como su nombre lo dice, es de experimentos, ¿cierto? Es de experimentar los sucesos, de hacerlos y todo eso. ¿Listo? Entonces, no sé, no, con ustedes no fue con los niños del año pasado, de sexto, que hicimos con el dado. Por eso necesito para la próxima clase el dado. ¿Listo? Entonces, van a poner ahí abajo. Es la probabilidad asignada. Es la probabilidad asignada a un suceso. Es la probabilidad, es que no se te entiende, Francisco. Es la probabilidad asignada a un suceso. Es la probabilidad asignada a un suceso mediante el cálculo de la frecuencia relativa. Punto seguido. Entonces, ¿me puede repetir después de mediante? Por favor. Mediante el cálculo de la frecuencia relativa. Mediante el cálculo de la frecuencia relativa.
punto seguido. Cuanto mayor sea, cuanto mayor sea el número de pruebas realizadas, cuanto mayor es el número de pruebas realizadas, más se aproxima, cuanto mayor es el número de pruebas realizadas, más se aproxima al valor de la probabilidad, cuanto mayor sea el número de pruebas realizadas, más se aproxima al valor de la probabilidad, teórica. Esto vamos a llamarlo así, de la probabilidad teórica. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es la probabilidad teórica? Esto, todo lo que ya habíamos visto. Esto se llama la probabilidad teórica. ¿Por qué teórica? Porque únicamente vemos unos eventos y hallamos la probabilidad. Mientras que en la probabilidad experimental, como se los dije, ustedes tienen que realizar varios sucesos, varias repeticiones de esto. ¿Listo? Ya les voy a decir cómo es. Entonces, vamos, a ver, no creo que alcancemos. Entonces, les voy a explicar acá la definición, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros tenemos la probabilidad experimental, tenemos que hacer muchas repeticiones de, por decirlo así, ese experimento, ¿cierto? Para tener un resultado, ¿sí? Más preciso de la probabilidad. Entonces, ¿cómo realizábamos lo que era la tabla de frecuencia? ¿Cierto? Voy a poner acá, sexto. Entonces, teníamos esta, que era nuestra tabla de frecuencia, ¿cierto? Teníamos esta tablita de frecuencia, perdón, y nosotros nos dice, bueno, la probabilidad experimental es hallar la frecuencia relativa, ¿cierto? Y la frecuencia relativa, ¿cómo la hallaba? Pues fácil, cogía la frecuencia absoluta y la dividía entre el total de la frecuencia absoluta, en este caso, que era 50, ¿cierto? Entonces, frecuencia absoluta, que cuántos errores tuvieron, cuántas veces apareció el 0, 4 veces, dividía 4 sobre 50 y los dividía y el decimal me daba 0,08, ¿cierto? Entonces, cogía también la otra, 12 sobre 50, los dividía y 0,24 me daba el decimal, ¿cierto? Así es la probabilidad experimental. Se comporta de esa misma manera, muy parecido. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta acá, niños? No, profe, todo entendido. No, todo en orden. Ok, sí, me imagino, Neighbor, que está copiando y todo. Entonces, que el experimento no lo podemos hacer, pero necesito para la próxima clase que tengan un dadito, ¿listo? Un dado cualquiera. ¿Listo? Solamente uno. Van a realizar un cuadrito, de una vez vamos a realizar el cuadrito. Van a realizar este cuadrito así, ¿listo? Van a hacer un cuadrito con 6 columnas.
profe, ¿y lo hacemos bien distanciado o No, lo no hacemos tanto. pegado? No tan distanciado. ¿Por ahí cuántos renglones de distancia, profe? Póngale unos, yo creo que 4 renglones, 4 cuadritos, digo. 4 cuadritos. Y solamente Profe, una línea acá, ¿tal? señora. ¿Horizontal? No, vertical, creo que les cabe ahí. Traten de que les quepa así vertical. Si no lo... Es que tampoco es tan grande. Creo que exageré yo. Y van a colocar acá 1, 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Esa es la tablita que tienen que realizar. La vamos a dejar ahí para comenzar la próxima clase con esta tablita.